lacrimógenas. Nosotros luchamos por 3 colores, por nuestra bandera, nosotros luchamos por un país distinto. Tengo 26 años de ejercicio periodístico y debo darle gracias a Dios porque durante todo este tiempo, ya el chavismo tiene 20 años en el poder, pero yo esos 6 años anteriores lo pude vivir en un país diferente. Los medios de comunicación antes no fueron 100% libres como quisiéramos, pero definitivamente vivíamos una situación muy distinta a la que se ha vivido durante todos estos años de la llegada del chavismo. Mi vida periodística se vive antes y con la llegada del chavismo. Yo me gradué hace ya aproximadamente unos 18 años y siempre he ejercido mi profesión con dificultades, obstáculos y con negativas por delante. Yo me gradué justo en el año en el que el presidente Chávez ganó y trabajaba en ese momento en Radio Caracas Televisión. Y Radio Caracas Televisión fue uno de los medios que no apoyó la campaña del, en ese momento, candidato Hugo Chávez. Así que desde la campaña ya nosotros éramos víctimas de ataques, de ofensas en la calle y todo lo que conocemos, ¿no? Yo en ese momento me encontraba trabajando como asistente de producción, luego como productora del noticiero El Observador y desde ese momento ejercemos el periodismo tal y como se conoce que se ejerce el periodismo aquí en Venezuela. Ahora, evidentemente, si hablamos de años recientes, ha habido un cambio para mal, porque si bien es cierto que la fuente oficial nunca estuvo del todo dispuesta a declararle a los periodistas, bien es sabido que desde hace aproximadamente unos 8 años para acá, la fuente oficial es prácticamente inexistente. Para los periodistas que trabajan en medios privados o medios independientes, sencillamente no existe, ¿no? No declara, no habla, si es convocada no asiste. Así que ejercer el periodismo ahora en Venezuela es una ardua tarea, es sumamente difícil, complicado, necesariamente reporta conflicto y mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Tengo más de 35 años ejerciendo el periodismo. Un día como hoy, Día Nacional del Periodismo, es importante que destaquemos primero lo que significa para un profesional de esta carrera el prepararse, el estudiar, el pasar por los distintos escalafones de una carrera. Yo comencé como redactora, terminé siendo narradora, hoy en día soy comentarista y animadora, digámoslo así, o conductora de un programa de opinión que es en BPI TV. El mejor momento de mi carrera profesional fue el momento del reporterismo. ¿Por qué? Porque yo creo que un reportero en la calle termina siendo un periodista completo. Ahí hay relaciones públicas con el invitado, con el entrevistado, ahí tú sabes lo que vas a preguntar, empiezas a saber lo que no debes preguntar, cómo debes preguntarlo y cómo después tú armas la noticia en la calle. Esa vida, esa experiencia en la calle es importantísima, es valiosísima para ser un periodista completo. La gente, yo empecé en deporte porque a mí me gustaban mucho los deportes y entonces dije, bueno, déjame que voy a estudiar, bueno, periodismo para ser deportivo. Pero después, dada la circunstancia que en aquel entonces no era muy lucrativo ser periodista deportivo, pues migré, como estudié Derecho, migré hacia el reporterismo judicial y bueno, evidentemente por mi conocimiento técnico eso me permitió desarrollarme en esa área durante muchísimos años hasta que se presentó la oportunidad de trabajar en estudio. Se sufre, siendo periodista se sufre, pero se goza. Hay que comer cuando se puede comer, hay que ir al baño cuando se puede ir al baño y seguramente cuando estás esperando a esa entrevista clave y puntual que necesitas, va a salir por otra puerta, no por la que tú estabas esperando. Así que hay miles de cosas, sobre todo ese compartir con el compañero, que aunque trabaja en otro medio, lo ves todos los días, pasan, afrontan por los mismos problemas y termina convirtiéndose en una, casi que como una hermandad y sobre todo en estos momentos que han sido tan difíciles, más se han unido. Incluso los representantes de las agencias, que antes los veíamos así como muy alejados, ahora se puede ver que hay muchísima más compenetración. Siempre se saca algo bueno de todo lo malo que estamos viviendo. Hicieron un casting y me escogieron, creo que fueron mis angelitos, y me dicen, no, tú eres, no, yo no vengo al casting, y quedé haciendo deporte. Empecé el lunes haciendo deporte. Mi esposa, mi suegro me enseñaron que era el boxeo, éramos novios, estábamos recién casados prácticamente.
Y así fue que comenzó. Empecé ahí haciendo, y creo que lo hacía bien porque disimulaba que sabía deporte. La gente creía que yo sabía deporte y nunca supe nada de deporte. Me cambié a CMT, era reportero. En CMT tuve un problema con una chavista ahorita que está en Dominicana, una señora de color, una dama de blanco que me hizo la vida a cuadritos, renuncié un domingo. Después me fui a Televen, en Televen consigo haciendo deporte, también de 7 a 1. Pero bueno, el destino estaba que terminé yendo para Globovisión, tuve un impasse en Televen, me cambiaron de horario, no me gustó, y ya había tocado la puerta en Globovisión un lunes y el miércoles volví a ir. Ya no voy a seguir aquí, toqué la puerta y ahí empezó mi carrera de 15 años. Era 1992, yo ni siquiera había cumplido los 20 años. Nos atrevimos, Luis Domingo Álvarez, Javier Arriaza y yo, y entré a trabajar desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. De 3 a 10 de la mañana en Radio Caracas Radio estuve 4 años aproximadamente. Salí a hacer mis primeras vueltas como reportero estando en Radio Caracas Radio, y en 1996 Erika Corrales me activa el gusanito de la televisión y me dice que por qué no le hago las vacaciones en Radio Caracas Televisión. Y es en octubre de 1996 cuando yo entro a Radio Caracas Televisión, toda la vida en Radio Caracas Televisión, el cierre en 2007, y en 2008 salgo de RCTV en diciembre de 2008 con la oferta que me hace el alcalde Antonio Ledesma de ser su director de prensa. Allí, hasta 2015, meten preso al alcalde Ledesma en febrero de 2015 y yo me vengo para Estados Unidos. Una compañera de la universidad me llamó a que integrara un canal de televisión que, como lo decía mi papá, no se veía, era un canal UHF, era el nacimiento de Globovisión. A partir de ahí, cumplí una serie de etapas, fui productora, fui coordinadora del noticiero, luego fui reportera, que fue uno de los momentos más gratificantes, y lo que más disfruté fue el tema del periodismo de investigación. Pude llevar a cabo la investigación del asesinato de Danilo Anderson, realmente muy satisfactorio, pero a la vez muy complicado. Allí hubo amenazas de muerte. Muchos de los sancionados actualmente en Estados Unidos fueron personas que pudieron silenciar investigaciones que hicimos en Globovisión porque habían amenazas de muerte, nos seguían, y en definitiva era gente que estaba relacionada con el terrorismo, el narcotráfico, y era muy delicado manejar ese tipo de investigaciones. Fue un momento en el que mi madre, muy sabia, me dice: Carla, está comenzando un medio de comunicación social, que creo que se llama Globovisión. Hija, cuando uno comienza en una compañía, uno surge y llega al final con la compañía, porque se establece un lazo de lealtad y de acompañamiento, es decir, creces con ella. Entonces mi mamá, una maestra de una aldea de Galicia, vio todo ese futuro y gracias a ella soy quien soy. Gracias a ella y gracias a Kenitu Pérez Osuna, su hija era alumna de mi madre, y mi mamá le dice: tú sabes que mi hija es periodista, y entonces Nitu le dice: pues yo le tengo el trabajo para que empiece a conocer la profesión. Y le da una tarjeta y me convierto así en la primera pasante de Globovisión. El periodismo en Venezuela es un oficio patrio. Suena grande, y lo es por la importancia que tiene la profesión como estamento fundamental de la democracia, pero también porque ser periodista en Venezuela no es lo mismo que ser periodista en otro país. Pero no siempre fue así. Hubo un momento en el país en el que los periodistas eran respetados en función de que representan la garantía de un derecho fundamental, el de la libre expresión. Teníamos un poco la idea de la clásica censura en las redacciones, pero nos hemos encontrado los periodistas venezolanos con distintas formas, muy sofisticadas a veces, para controlar los medios de comunicación. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la compra de medios, cómo a través de personas vinculadas al alto poder se han comprado medios de comunicación, y eso ha determinado un cambio en líneas editoriales y unas políticas editoriales en estos medios privados que han demostrado cómo se controlan los medios. Otra forma de controlar los medios impresos en esta ocasión ha sido a través de el control de la repartición de insumos como papel, tinta, planchas para los periódicos, para los medios impresos, especialmente los medios del interior del país, los medios regionales. Es un patrón muy definido y muy sistemático, en el cual los periodistas son
señalados, criminalizados y por supuesto agredidos en muchos casos, al punto de que, por ejemplo, el año pasado, en el año 2017, también muy influido por la situación y el contexto de protestas, tuvimos un registro de más de 500 casos de agresiones contra periodistas. Yo recuerdo con mucha claridad que en mis tiempos de Radio Caracas Televisión nosotros hacíamos reportajes contra el alcalde Antonio Ledesma, que en ese momento era alcalde del municipio Libertador. Y Antonio Ledesma tenía buenas relaciones con el canal, pero igual nosotros trabajábamos sin ningún problema. Como siempre ha habido, los medios tenían línea editorial, eso no es nada nuevo, estamos descubriendo el agua clara al decir que los medios de comunicación tienen líneas editoriales, pero esas líneas editoriales, aunque intervenían en lo que se sacaba o no se sacaba de la noticia, yo no recuerdo, por lo menos en Radio Caracas Televisión, sino un solo evento en el cual a mí me dijeron abiertamente, no, eso no puede salir. Y fue en una oportunidad que grabé al presidente Rafael Caldera, había un acto oficial y el presidente estaba sentado en el acto, ya en su segundo periodo Rafael Caldera estaba bastante anciano, tenía bastante edad. Y bueno, ya tenía dificultad para caminar, dificultad para hablar. Y en ese acto en particular el presidente se le salió un buche de saliva. Él intentaba sacarse el pañuelo que tenía en la solapa del traje para limpiarse, pero su condición era tan débil que no lo podía hacer. Todo eso lo grabamos, mi camarógrafo y yo lo grabamos. Y cuando llegué al canal dije, wow, llegué con la noticia. Bueno, resulta que no, me dijeron que no podía salir. Ya el ministro de Información y Opinión para ese momento, que era Fernando Egaña, nosotros le decíamos Fernando Engaña, había llamado al canal, ya sabía que nosotros teníamos el material y bueno, se acordó con el canal que eso no iba a salir. Hubo amenazas de muerte en Venezuela. Yo recuerdo que me tocó una cobertura de un evento en el Seguro Social. Había una protesta de un grupo de médicos. Nosotros entramos a cubrir esa protesta y de repente se presentó una reyerta entre ellos, entre los que trabajaban en el Seguro Social oficialistas y los médicos que habían ido a protestar. Y empezaron a golpearnos también a nosotros. Y te rodea la gente, y te rodea la gente y te empieza a pegar y tú no tienes cómo defenderte porque cuando te volteas, los que estaban en principio de frente están en tu espalda y te golpean por la espalda. A mí me golpearon con una cadena y un candado. Y eso fue como 2 o 3 semanas antes de los sucesos de abril del año 2002. Y recuerdo que incluso en los sucesos de abril, yo todavía estaba medio limitado por los golpes que había recibido. Había equipo, había camaradería con el resto de los compañeros porque necesitábamos protegernos ante lo que sentíamos era una amenaza contra la libertad de expresión y por eso todos trabajábamos en función de lograr esas informaciones y de que la gente se enterara de las cosas. Eso era un trabajo que estuvimos haciendo durante muchos años y ya cuando empezamos a nivel internacional era muy gratificante que cosas que no salían en Venezuela, que no se podían publicar, nosotros las pudiéramos decir a través de medios internacionales y que la gente buscara esos medios internacionales a través de las redes o a través de YouTube inclusive, donde se enteraban de las cosas que pasaban en Venezuela, pero con medios fuera de Venezuela, porque lamentablemente pues internamente no se podía decir las cosas que estaban pasando, porque eso ameritaba un riesgo, eso implicaba un riesgo. Renuncio porque el gobierno compra el medio, dije que tenía que ser coherente, obviamente, debía ser coherente con lo que había profesado durante tantos años. Yo no podía aceptarle el sueldo a quienes había combatido durante prácticamente toda mi vida consciente, racional. Renuncio, comienzo una etapa de teatro, convertimos el programa en una obra de teatro súper exitosa. De verdad que fue muy exitosa monetariamente hablando y además por la reacción del público. Éramos como el programa más visto del momento, entonces eran masas, de verdad. Las masas, como los políticos indican, pues estaban ahí en nuestras funciones y fue maravilloso porque después de 8 años con un programa, el más exitoso, poder ver cara a cara a la gente que te siguió y que lo hizo exitoso. Evidentemente las cosas cambiaron. Desde hace ya algunos años, Venezuela figura en Latinoamérica y destaca en el mundo
como uno de los países donde la libertad de prensa se ha visto mermada de forma acelerada. El periodista pasó a ser un estorbo, un obstáculo, más que un aliado a la hora de mejorar la gestión del Estado y de incrementar la transparencia de la administración. El año pasado, 99 medios radioeléctricos salieron del aire entre el año 2000, entre el año 2005 y 2017. Son 99 radios, televisoras regionales que han dejado de transmitir, de difundir información. Y 54 de esas 99, 54 ocurrieron solamente en el 2017. Quiere decir que ahí ha arreciado y se ha profundizado ese mecanismo de control de los medios, en donde definitivamente el gobierno, tiene la potestad de administrar esas licencias, esas habilitaciones administrativas, y lo usa como mecanismo de presión. Lo que yo viví para mí fue simplemente un reflejo de lo que muchos colegas viven a diario y que incluso no se graba, nadie lo ve. Lamentablemente esto sirvió para que el mundo se diera cuenta de que en Venezuela pasan estas cosas, de que hay violación a los derechos humanos, de que hay violación a la libertad de expresión, de que no hay libertad de expresión en Venezuela, y que lamentablemente puede haber libertad de información limitada, e incluso esa libertad de información tiene una consecuencia. Pueden llevarte preso, pueden allanar tu casa, pueden hacer tantas cosas que han sufrido muchos de nuestros colegas, que lamentablemente nos lleva a decir esto que estamos diciendo ahora y que es muy triste para el país. Pero las agresiones son constantes, las agresiones son a todos, a todo nivel, en todo medio. Todo aquel que diga algo con lo cual no se está de acuerdo está en la mira de quienes agreden, y en este caso es el Estado. Es decir, hay una violación de derechos humanos, el principal derecho, que es a la vida, y el segundo derecho, que es a la información. Definitivamente eso en Venezuela no se respeta. En el año 2002 o 2003, cuando se registraron en el país las llamadas guarimbas, las primeras, recuerdo estar en la avenida Luis Rocha de Altamira, en Caracas, en medio de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los vecinos de esa zona, de esa urbanización, que manifestaban su disgusto, su desacuerdo desde los edificios, desde los balcones de sus apartamentos, y muchos bajaron con piedras, con palos, a tratar de enfrentarse con las fuerzas militares, ¿no? Lo recuerdo con mucho susto, porque creo que fue uno de los momentos, o quizás el único momento en el que he dicho, Dios mío, aquí fue, nos morimos, porque la Guardia Nacional comenzó a disparar también desde el sector de los vecinos. Hubo disparos, uno al final no sabía si estaban disparando desde los balcones, si estaba disparando la Guardia Nacional, si estaban disparando los vecinos. Y recuerdo que a dos personas de mí, un camarógrafo, que si mal no recuerdo era o de Telemundo o de Univisión, era de un medio extranjero, cayó herido al piso. Ese es uno de los peores momentos que recuerdo en mi trabajo. Me tocó a mí ir a cubrir una protesta en Puente Llaguno, y allí, con todo nuestro equipamiento, chaleco antibala y todo lo demás, había una persona que no se me separaba de al lado y me decía: el chaleco antibala no te va a salvar de una puñalada, sé cómo matarte, cómo con una puñalada. Y había un capitán de la Guardia Nacional que venía escuchando, que era del grupo de escoltas de José Vicente Rangel. Pues tuvo que ser José Vicente Rangel en ese instante, en su condición de vicepresidente ejecutivo de la República, el que me abrazara, le dijera a las personas que por favor no se metieran conmigo, y ordenara a sus escoltas, que ya venían desde hace bastante tiempo viendo que nos estaban amenazando directamente con quitarnos la vida, el que nos rodearan y nos condujeran fuera del área de Puente Llaguno donde él estaba. Tengo, como te digo, ese momento muy particularmente grabado en la memoria, porque tuvo que ser un personaje como este, tan oscuro y tan siniestro, el que quizás en ese instante fue la diferencia entre que uno esté contando esta historia acá o que no lo hubiese contado. Y lo peor es que hubiese sido un hecho como todos los que habían ocurrido en los años de dictadura que llevaba Venezuela, con absoluta impunidad, y bueno, pasó, y estabas en el mal momento y en el peor lugar, en el peor instante. Ser periodista hoy en día en Venezuela es una de las decisiones quizás más arriesgadas, por llamarlo de alguna manera. Es una profesión de alto riesgo, justamente porque los periodistas salimos todos los días a la calle
a informar cuáles son los principales hechos, ¿no?, que ocurren en este país. Y por supuesto la crisis que atraviesa esta nación no es algo que inventen los periodistas, sino que es algo que debe contarse para que no solamente los demás venezolanos, sino también el resto de las personas en la región, en el continente y en el resto del mundo puedan sacar sus conclusiones y puedan voltear su mirada hacia Venezuela, justamente para que sepan las necesidades por las que pasan los venezolanos todos los días. Los periodistas somos unos interlocutores de los ciudadanos, de los que padecen la crisis que atraviesa este país, y por supuesto estar en la calle todos los días con las limitaciones que tenemos para cubrir ciertas áreas, no solamente de la ciudad capital, sino también de otras ciudades del interior del país. Simplemente es un riesgo que nosotros asumimos por la vocación que justamente nos mueve. Para cuando yo salgo de Globovisión, que fui a renunciar, no me dejaron, yo me vengo y la gente en Globovisión no querían que hablaran conmigo, porque al final ellos pensaban que yo era un enemigo. Después históricamente entendí que era lo que pasaba, no era personal. Yo era la primera pata que se desmembraba de esa Globovisión, entonces se iba a empezar a ver las costuras de que se desmembraba un canal que al final se convirtió en lo que no debió haber sido, en un canal opositor. Pero bueno, no me amenazaban a mí, amenazaban a mi talón de Aquiles. Empezaron a perseguir a mi esposa, a hacerle llamadas, a perseguir a motorizados en la calle, y mi gran tesoro son mi esposa y mis 3 hijos. Entonces, eso fue lo que me obligó a salir. Eso para mí fueron los peores momentos. Cuando mi esposa me llamaba, tengo un motorizado o tengo un carro de esta placa, estoy dando vueltas, entonces mi corazón se arrugaba porque yo decía, me la van a matar y no puedo hacer nada. Para mí esos recuerdos son los más duros. El periodista ahora debe ser censurado o deberá autocensurarse para garantizar su permanencia y quizás hasta su vida, porque es que en Venezuela el periodista pasó de ser impertinente a ser el blanco objetivo del poder. Sí, creo que ha habido momentos de censura importantes en este país. A mí me tocó como reportera vivir algunos de ellos con algunos presidentes, no crean. Y pues me ha tocado recientemente uno muy terrible, porque yo tenía 17 años y medio trabajando en Globovisión, y por un comentario que hice, porque consideré que había una situación injusta en el país, por esa razón pues hay una orden, me dijeron que era una orden directa de arriba, yo no sé, porque creo que no fue de Dios, que me sacaron del aire. Eso para mí fue importante por varias cosas. Primero, porque me di cuenta que realmente en Venezuela no estamos viviendo una verdadera libertad de expresión, y por otra parte que estamos bajo un régimen que no te permite que tú digas todo lo que tú consideras responsablemente. Porque lo que yo dije ese día lo dije con responsabilidad, y si lo tuviera que volver a decir, lo dijera una y otra vez con las mismas palabras como la dije. Fui víctima también de la censura en trabajos anteriores que he tenido. En algunas ocasiones, por ejemplo, me decían y me limitaban para dar ciertas informaciones, como es el caso del comportamiento de la inflación en determinado momento. Entonces, cuando tú vives ese tipo de situaciones, es que tú te replanteas y quizás empiezas a pensar si realmente vale la pena o no seguir trabajando para algunos medios que te piden que te censures. Ahí es cuando tu vocación, tu ética, tu profesionalismo se coloca un poco por encima, y quizás te hace replantearte y te hace moverte hacia otros espacios donde realmente puedas informar con libertad de expresión, que es la que debería existir en todos los países, ¿no? Uno a veces se censura, y voy a tratar de explicarme. Cuando tú consideras que un tema es delicado si sale de la luz pública en determinadas circunstancias, a veces tú callas parte de la información, o a veces tú decides, no lo voy a decir. Entonces, de alguna manera te estás censurando. La peor época de Chávez, donde tuvimos que quitarle la rotulación a los vehículos de los canales, y donde ya no éramos el observador, sino que éramos los que llegábamos en una camioneta blanca sin ningún tipo de identificación, fueron momentos lamentables. Tener que correr por tu vida cuando lo único que querías era informar, tener que aguantar amenazas e insultos y descalificaciones por el color de tu piel, por el color de tus ojos, por el sitio en el que trabajabas, sencillamente porque una persona sembró el odio y la división entre los venezolanos y lo utilizó como herramienta de poder. Algunos espacios quedan, algunos locutores todavía se atreven a hacer denuncias importantes en los medios, pero cuando vemos el panorama completo, cuando vemos cómo los medios tradicionales se han derrumbado, se han visto arrinconados, han sido comprados por
por factores del poder gubernamental o sus testaferros. Cuando vemos cómo en las radios tú te paseas por el dial y el 95% de la oferta es frivolidad, música, entretenimiento y bueno, quizás todo eso, solamente esa información superficial y no ves el debate público, tú te das cuenta de que estamos en una sociedad donde hay miedo por opinar y donde hay miedo por informar. Pero el oficio de saber observar, saber decir, saber callar, investigar, insistir, describir, escuchar, preguntar y volver a preguntar es el mejor oficio del mundo y está colmado de gente persistente, comprometida con su labor, gente que en medio de las coyunturas más complejas y en los momentos de mayor incertidumbre, justo cuando reporta, escribe, fotografía y graba ese borrador de lo que luego constituirá un capítulo de la historia, disfruta y toca el corazón de los demás. Yo creo que la forma como hacíamos el periodismo antes, aunque repito, no era 100% libre, era una forma de hacer periodismo distinta. Yo entré en este país a cárceles, unas 3, 4 cárceles, entrevisté gente dentro de las cárceles. Yo en este país entraba a los ministerios, entrábamos a los hospitales, no había esa persecución contra los periodistas como lo hay ahora. Y aunque hay esa gran diferencia, yo sí creo que los colegas de hoy en día son unos héroes, porque hacer periodismo con todas las limitaciones que hay ahora, con la limitación de fuentes, con la limitación de espacio, con la inseguridad porque ahorita roban los equipos, los colectivos famosos si les da la gana agreden al periodista, o sea, con todas las limitaciones, con todo el cerco que el gobierno ha logrado tejer alrededor del trabajo periodístico, hay mucha gente que sigue informando, que sigue haciendo ese trabajo de todos los días. Durante la tragedia de Vargas, que a tantas vidas marcó, la oportunidad de ser el canal para que gente se reencontrara con sus hijos, gente se reencontrara con sus hermanos, familiares que se creían muertos, se reencontraban por la función que cumplimos los periodistas. Aquí ya lo digo sin distingo de canal, sino a través de todos los medios. Para mí fue muy satisfactorio que muchas de esas personas que yo entrevisté en Vargas, después me las encontraba meses más adelante y decía: gracias a la entrevista que me hiciste, gracias al reportaje que sacaron por Radio Caracas Televisión, gracias a la noticia del Observador, yo pude encontrar a mis familiares habían sido trasladados en un vuelo a Cumaná, habían sido trasladados en un vuelo a Valencia, y fue gracias a ustedes que nosotros logramos reencontrarnos. Recuerdo con muchísima satisfacción en 2017, cuando recibí el premio Monseñor Pellín, justamente con 2 trabajos que fue un galardón que no nada más recibí yo, sino también recibió todo el equipo con el que trabajé. En ese momento fueron 2 trabajos que mostraban la realidad de Venezuela, un tema que ha sido noticia en los últimos años, porque lamentablemente se ha venido profundizando, que es el hambre. Yo creo que estos periodistas que están en la calle siendo reporteros están en una etapa muy diferente a la que yo viví cuando fui reportera, y creo que hay mucho de valentía. Sin embargo, creo que hoy en día hay muchos periodistas que pueden estar frente a una cámara de televisión o quizás saliendo a la calle, que ahí es donde más se aprende, sin duda alguna lo repito, pues no están tan preparados. Y yo creo que uno no puede salir a improvisar frente a una cámara de televisión, uno tiene que saber lo que dice, cómo lo dice. Y hay una responsabilidad muy grande, muy importante del periodista en ese momento, porque tú eres el que estás dando la cara por esa noticia y estás dando la cara frente al público. Pero creo que de los periodistas nos queda ser cada día más agudos, más exigentes, ir educando a esa audiencia con la calidad periodística, ir con un paso adelante en cuanto a esos principios fundamentales de verificación, de contraste de fuentes, de esas exigencias propias del periodismo, en cualquiera de sus formatos. Siempre llamo como a la comunidad, a la unión de todo el gremio periodístico. Es muy importante que nos unamos, porque depende de nosotros, los que estamos afuera y los que están adentro, que la gente sepa lo que está pasando y sepa
palpar la realidad de primera mano, que nadie lo cuente, que no sea una tergiversación que después puede ser asumida por el gobierno como una campaña mediática, que es lo que regularmente hacen. No, que sea una cosa que se cubre allí en el momento, que hay alguien que la está cubriendo y que hay alguien que la está replicando y la gente se entera, simplemente eso. Yo siento mucha tristeza hoy por estar fuera de mi país celebrando este Día del Periodista, pero siento mucha alegría y me siento muy orgullosa de todos los periodistas que siguen en Venezuela batallando, luchando todos los días, saliendo y diciéndole, mire, ¿sabe qué? No me callo porque aquí pasan cosas y tenemos que decirles. En Venezuela creo que son admirables. Yo creo que yo no tendría la voluntad ni la firmeza. Bueno, tú sabes, tú me conoces toda la vida, yo soy cobarde y no me da miedo decirlo, soy cobarde. El que hace periodismo ahorita en Venezuela es un valiente, es un héroe. No tengo más palabras que hacer, que está disminuido, que está autocensurado. Yo no creo que esté autocensurado, está controlado. Los medios se dieron ante la voluntad del régimen. Entonces han salido todas estas alternativas nuevas y entonces quien sale con un micrófono ahora y expone como periodista, cuando sabes que no puedes confiar en nadie y te van a matar, te van a atropellar, te van a pegar, te van a desaparecer, para mí es valiente. Cuando hablas de dictadura y cuando tienes a tuiteros presos, pues definitivamente el régimen lo que ha hecho es utilizar el miedo como su herramienta más efectiva. Cuando agarraron el manual cubano, cuando agarraron la receta castrista, dijeron, dales palo hasta que se canse, siémbrales el miedo en los huesos, mete preso a gente, persíguelos, que tarde o temprano o se van o se callan. La autocensura, muchas veces en Venezuela, antes de criticarla, hay que pensar en quien se para delante de un micrófono, el riesgo que asume, que no solamente es caer con sus huesos en una celda, sino perder la vida. El periodista está cerca de la gente, es gente y quiere multiplicar el don de serlo. A eso se debe. El periodista siempre defiende su anhelo, seguir de pie, hacer la entrega del día, llegar a su casa, leerla, verla o escucharla al siguiente día y sentirse esperanzado en que ese esfuerzo podría cambiar una vida, una familia, una comunidad, la urbanización entera, un pueblo, todo un estado, el país, el mundo. Y paradójicamente, los periodistas somos impacientes. A veces nos califican de pesimistas, dramáticos y hasta catastrofistas. Pero la verdad es que para seguir haciendo lo que hacemos con tanta pasión y sin descanso, tal y como se ejerce el periodismo en Venezuela, los periodistas en realidad debemos ser muy ilusos, o quizás tenemos siempre una gran certeza. A pesar de todo, las cosas van a cambiar. El periodismo es el mejor oficio de todos.